Reddit pregunta: ¿cuál es una verdad que desearías no haber aprendido nunca? Los días son largos, pero los años vuelan. Ya casi llego a los 40 y no puedo evitar preguntarme, ¿a dónde se fue todo el tiempo? A veces siento que parpadeé y una década se me escurrió entre los dedos. Es una sensación extraña, como si viviera en una mezcla constante de nostalgia y sorpresa. He hecho muchos cambios importantes en los últimos años, en lo romántico, en lo profesional e incluso en algo tan básico como la zona horaria en la que vivo. Y aunque a veces me parece que el tiempo sigue corriendo como lo hacía hace 15 años, también me doy cuenta de que no todo ha pasado desapercibido. Incluso los cambios más pequeños pueden tener un impacto profundo. Algo tan simple como tomar una ruta diferente de regreso a casa, probar un plato nuevo, explorar ese rincón de tu comunidad que siempre te llamó la atención pero nunca investigaste, o comprar un kit de manualidades en Michaels de algo que jamás pensaste intentar. Todo eso puede reavivar la sensación de estar viviendo realmente el presente. Son pequeñas novedades que, sorprendentemente, ayudan a desacelerar nuestra percepción del paso del tiempo. Porque eso es lo que hace la novedad, nos obliga a estar más atentos, a salir del piloto automático. Y en ese estado de atención plena, los días no se sienten como una repetición, sino como una experiencia más rica y con propósito. Al final, Smash Mouth tenía razón cuando cantaban, "The years start coming and they don't stop coming", y vaya que es verdad. Qué locura darse cuenta de que, sin importar lo que hagamos, el tiempo seguirá avanzando, pero podemos elegir cómo lo vivimos. A veces, las personas por las que estarías dispuesto a hacer cualquier cosa, ni siquiera harían lo mínimo por ti. Me ha costado mucho aceptar eso. Me ha dolido. Me ha chocado, sobre todo en el pasado. Con el tiempo, aprendí algo que considero uno de mis mejores logros personales: definir cuidadosamente lo que significan para mí la amistad y la familia. Aprendí a dar lo que puedo, cuando realmente quiero, sin esperar nada a cambio. Aprendí a bajar mis expectativas, no como una forma de rendirme, sino como una forma de protegerme. Y, lo más importante, a dejarme sorprender gratamente cuando alguien realmente devuelve el gesto. Presta atención a esas personas que te sorprenden con su bondad, su presencia o su generosidad. Esos son los que realmente valen la pena. Claro, no siempre es fácil. De hecho, a veces es muy difícil, especialmente cuando se trata de traiciones abiertas, dolorosas, que te dejan sin aire. En esos casos, por más que quieras aplicar la filosofía del desapego o del no esperes nada de nadie, duele igual. Pero intentar aplicar esta mentalidad, incluso parcialmente, ayuda. De verdad ayuda. Ahora estoy en mis 40 y tantos, y aunque soy una persona bastante sociable, mi círculo cercano cabe en un triángulo, yo y 2 amigos. Lo curioso es que ni siquiera se conocen entre sí, lo cual me da mucha risa. Pero son 2 de las mejores personas que he tenido la suerte de encontrar en esta vida. Y eso, para mí, es suficiente. A veces, el malo gana. A veces, podés tener toda la razón, y no importa un carajo. Y, peor aún, a veces el malo no solo gana, sino que termina siendo visto como un héroe después de la victoria. Con el tiempo, se vuelve casi imposible distinguir quién era quién. Ya lo decía esa frase vieja pero cierta: la historia la escriben los vencedores. Y no es tan simple como el bien contra el mal. La realidad es mucho más matizada. La civilización, ese gran logro colectivo del ser humano, ha traído avances inmensos en calidad de vida, conocimiento, arte, salud, comunicación. Pero cuando miras con atención el origen de casi cualquier sociedad poderosa, te encontrás con un patrón: asesinatos sistemáticos, saqueos, esclavitud, todo en nombre del progreso, la expansión o la civilización. Es incómodo admitirlo, pero muchas veces, el malo que gana termina siendo percibido como el bueno. No por todos, claro, pero sí por una mayoría lo suficientemente grande como para consolidar esa versión de los hechos. Y eso duele saberlo. Duele aceptar que, incluso cuando creemos estar del lado correcto de la historia, esa historia puede ser reescrita, reinterpretada o simplemente olvidada. Qué malvados pueden llegar a ser algunos. Y, peor aún, cuánta gente está dispuesta a respaldar a esos malvados y, de algún modo, logran beneficiarse de ello.
lo justifican, lo ignoran, o simplemente se hacen los ciegos. La complicidad pasiva es más común de lo que nos gusta admitir. La maldad cotidiana no siempre se ve como tal. A veces se manifiesta como el producto de una visión del mundo distorsionada, retorcida, pero mantenida en secreto, guardada solo para sí mismos o para el entorno más íntimo, como la familia. Y a veces, todo lo que hace falta es un empujón. Algo mínimo, una crisis de la mediana edad, el deterioro de las facultades mentales, una pérdida, un resentimiento acumulado. Y de pronto, esa visión del mundo, llena de odio, prejuicios o frustración, pasa del pensamiento a la acción. Y entonces, una persona común se convierte en el monstruo de alguien más. Y lo peor, la mayoría de la gente es indiferente a eso. Prefieren no mirar. No pensar. No complicarse. Esa indiferencia tiene un costo, y una de las consecuencias es esta, la estupidez generalizada. Te cuento algo, me gradué justo a la mitad de mi clase en la secundaria. Ni el mejor ni el peor. Así que crecí pensando que era alguien promedio en cuanto a inteligencia, pero después empecé a trabajar en una tienda y, honestamente, me encontré con personas cuya existencia me hacía preguntarme cómo lograban ponerse los pantalones correctamente cada mañana. Y no lo digo desde la soberbia. Lo digo desde el asombro absoluto ante la falta de sentido común, de empatía, de pensamiento crítico. No se trata de saber mucho o poco, se trata de no ver nada, no cuestionar nada, no aprender nada. Y ahí es cuando entendés que lo verdaderamente peligroso no es solo la maldad, es la estupidez aliada con la indiferencia. Que crecer significa descubrir que no todos tienen el mismo corazón que tú. Es que los sentimientos y las prioridades cambian bien rápido. Un día sos el mundo entero de alguien y al otro, ya no encajas en su vida. El poder adquisitivo de mi plata sigue bajando. Yo era una persona alegre, extrovertida, llena de energía y luz. Podría decirse que mi personalidad era casi contagiosa. Hasta me llegaron a describir como una princesa de Disney. Siempre sonreía. Siempre tenía palabras amables para todos. Hasta que algo realmente devastador le pasó a mi familia y todo cambió. De repente, dejé de hacer contacto visual con la gente. Me volví cortante, apenas civil, como si cada interacción me costara demasiado. Y en ese proceso me di cuenta de algo que antes no podía comprender. Toda esa gente que yo había juzgado cuando estaba en mi momento más feliz, la gente amargada, gruñona, distante, tenía sentido para mí. Porque ahora entendía que todo el mundo está cargando algo invisible, algo que no puedes ver ni imaginar. Este mundo nos deja cicatrices a todos, y a mí, esta realidad me golpeó con una fuerza brutal. Mi vida había sido mayormente alegre hasta entonces. Pero empezó la cadena de golpes. Primero, mi abuelo. Después de haber sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, su cuerpo y su mente fueron vencidos por el cáncer de páncreas. Se volvió inestable, desesperado. Intentó las pastillas del tratamiento. Terminó internado en un hospital psiquiátrico, donde pasó el resto de sus días. Mi mamá, con una paciencia y amor infinitos, pasó cada segundo acompañándolo. Luego vino mi abuela. La demencia la fue consumiendo poco a poco. Cada vez preguntaba dónde estaba el abuelo, y aunque sabíamos que había fallecido, decírselo la devastaba una y otra vez, como si reviviera el dolor cada 5 minutos. Así que mi mamá y sus hermanos inventaron una frase para suavizar la realidad: está a la vuelta de la esquina, en su coche. Ella también preguntaba cuándo volvería a casa, pero la verdad era que nunca volvería. Vivía en un asilo de ancianos. La última vez que la vi fue 2 días antes de Navidad, una semana antes de que falleciera. Me miró sin reconocerme, pensó que yo era un taxista. No tenía ni idea de quién era. Después, mi papá. Un fin de semana comenzó con dolor de estómago. No fue al hospital ni al médico. Era plena pandemia, teníamos miedo de ir al hospital. Y en ese silencio, en esa espera, se nos fue. Falleció por una úlcera de estómago no diagnosticada, 3 semanas después. Así, en apenas 7 años, mi mamá perdió a sus padres y a su esposo. ¿Te puedes imaginar? Mi mamá es una santa. Y que todo esto le haya pasado a ella,
La mujer más fuerte que conozco, me rompió a mí también. Me drenó por completo mi chispa. Hoy me siento como un fantasma de lo que fui. Camino por los días en piloto automático. No es que ya no me importe nada, es que el dolor me cambió. Me hizo ver el mundo con otros ojos, más compasivos, sí, pero también más cansados. La mayoría de la gente quiere que te vaya bien, pero no mejor que ellos. Hasta tu mejor amigo te puede traicionar. Me pasó a mí cuando me robó 50 pesos una vez. Me dijo que los 50 pesos que me dio en mi tarjeta de cumpleaños este año eran la plata que me sacó el año pasado en verano. El tipo me mintió diciendo que nunca vio la plata en su cuarto. Le creí. Luego me dice la verdad un año después sobre lo que hizo. Me enojé con él. Enterarte de que tu mejor amiga, como una hermana, y tu esposo, que era como un hermano para el esposo de ella, se revolcaron. Perder a dos personas el mismo día, mientras todavía están vivas y coleando, hablando y respirando, no es algo que le desearía a nadie. Décadas de recuerdos a la basura para siempre. Los verdaderos monstruos no viven debajo de la cama ni en el armario. Caminan entre nosotros. Las intenciones no importan. Te juzgan por tus acciones, sin importar las intenciones. La peor calaña de gente que existe siempre está al mando de los demás. A la mayoría de los asesinos nunca los agarran. Mienten sobre esto en programas de crímenes reales como Forensic Files. Se jactan de cómo te atraparán algún día con la ciencia y el trabajo policial, como si fueran infalibles, y luego también está lo que sucede en los juzgados. El día que adoptas una mascota, firmas por uno de los amores más maravillosos de tu vida y una de las peores pérdidas que te rompen el corazón. Lo firmo de nuevo. Hay una inscripción en una tumba romana para un perro que decía algo como: lloré tanto al llevarte aquí como el día que te llevé a casa. Un hombre va a ver a una psíquica para que le lea la fortuna. Ella le dice: dentro de 15 años, vas a sufrir una pena de amor terrible, más allá de lo que puedas imaginar. Un poco deprimido, se fue caminando a casa y pasó por un refugio de animales. Ya sé que me va a hacer sentir mejor, dijo, y entró y adoptó un gatito. Uno puede sonreír y aún así ser un villano. Hay tanta gente deshonesta que te va a clavar el puñal por la espalda. Ese programa de Pawn Stars es una farsa. Un amigo mío fue a ver la tienda y estaba haciendo fila para entrar. Los productores del programa iban por la fila pidiéndole a la gente que llevaran cosas a la tienda para el programa. Todos esos hallazgos sorpresa y negociaciones son falsos. Es lo mismo con Storage Wars. En retrospectiva, esto tiene sentido. No se pueden encontrar cosas increíbles todos los días justo cuando los equipos de cámara están allí. Pero fue decepcionante, solía gustarme ese programa. Que la mayoría de la gente en el poder son psicópatas o sociópatas porque la avaricia corporativa recompensa ese comportamiento. Que en realidad nunca te vas de la prepa y te lo recuerdan todo el tiempo. Crees que los adultos son maduros y saben lo que hacen, pero no. Lo mismo se puede decir de los padres. Usualmente no saben ni qué onda con cómo criar a sus hijos, así que nomás le echan ganas a lo güey para ver qué sale. Cuando era más joven, mi mamá me dijo que mi perro de 15 años iba a un asilo para perros y que no volvería. Yo era un niño, y le creí sin cuestionar. Pensé que había un lugar especial donde los perros viejitos iban a pasar sus últimos años, como un refugio tranquilo donde los cuidaban y los querían. El otro día, mi hermana me confesó que eso no existía y que, en realidad, tuvieron que sacrificarlo. Me quedé helado. Sentí un vacío enorme, como si el golpe me hubiera llegado 12 años tarde. Ahora estoy triste porque sé la verdad, y además estoy enojado conmigo mismo por haber creído durante tanto tiempo que existían asilos para perros. Llegué a los 27 años con esa idea intacta. Lo más irónico es que un amigo de la prepa me contó una historia parecida, que sus papás se habían llevado a su perro a vivir a un rancho. Todos nos miramos y pensamos que mal, bro, lo sacrificaron y no quiere decirlo. Pero para nuestra sorpresa, meses después nos enseñó fotos del perro viviendo feliz en un rancho de verdad. Corriendo, jugando, disfrutando su vida. Y ahí entendí dos cosas. Primero,
que los adultos a veces nos mienten para protegernos de una verdad que creen demasiado dura. Y segundo, que a veces esas mentiras nos acompañan mucho más tiempo del que imaginamos, hasta que se rompen y nos dejan con sentimientos mezclados de nostalgia, tristeza y hasta un poco de vergüenza. Puede que todos seamos creados iguales, pero no todos nacemos iguales. Qué injusta es la vida. Ser buena persona, a veces, atrae a la peor gente. Si eres desinteresado, dadivoso, paciente, generoso, la gente puede aprovecharse de tu amabilidad hasta el límite. Te exigen más de lo que puedes dar, te pisan, te manipulan y te usan. Y cuando te empujan tanto, llega un momento en que una reacción impulsiva puede romper la definición que tenías de ti mismo. Y entonces vives con la culpa, porque sientes que has fallado a quienes confiaron en ti, o que te has convertido en alguien que nunca quisiste ser. Pero lo peor es que, para ellos, ese estallido es lo que realmente eras todo el tiempo. Todo lo bueno que mostraste antes, solo una fachada. Es cruel como la gente puede ignorar tu historia y reducirte a un momento de debilidad. Hace años, vi un video en YouTube donde un hombre intentaba crear conciencia para luchar contra la trata de personas. Incluyó historias desgarradoras, señales de alerta para identificar estas situaciones y consejos sobre cómo alertar a las autoridades. Lo que más me impactó fueron las pinturas de una víctima. Figuras de palitos que representaban lo que le había sucedido. Eran simples, casi infantiles, pero transmitían un horror profundo y desgarrador. Esa imagen me quedó grabada, porque muestra cómo la brutalidad puede esconderse detrás de lo aparentemente sencillo y cotidiano. Esa es la realidad. A la gente mala muchas veces le va bien en la vida. Y duele admitirlo, porque no es solo que ganen, sino que, a menudo, sus actos dañinos quedan impunes o incluso recompensados. La justicia no siempre está de nuestro lado, y la ética parece un lujo que pocos pueden permitirse. Pero lo que más me cuesta entender es cómo hay personas que pueden defender y votar en contra de sus propios intereses, apoyando causas o líderes que claramente los perjudican. ¿Cómo se puede ser tan ciego o tan manipulable? ¿Será desesperación, ignorancia, miedo o simplemente conformismo? Es uno de los mayores misterios y tragedias de nuestra época, y me deja con más preguntas que respuestas. La vida no es justa, pero tal vez la única forma de sobrevivir a esa injusticia es seguir siendo buena persona, aunque cueste, porque al final, la verdadera victoria está en no perder la esencia, incluso cuando el mundo parece querer devorarla. A veces no hay buenas opciones. Quizás se deba a una decisión anterior que tomaste y ahora estás lidiando con las consecuencias. Quizás sea tu cuerpo, tu cerebro, algo que no puedes alcanzar dentro de ti y sacar. Puede que no te hayas puesto en la posición donde esas buenas opciones se fueron. Eso puede ser por decisiones que alguien tomó hace décadas. Pero te encontrarás ahí, mirando las muchas cosas malas, grandes o pequeñas, y tratando de averiguar cuáles puedes soportar. Las historias que contamos a menudo tratan sobre la elección entre el bien y el mal, y crees que al crecer esa podría ser la elección, pero rara vez lo es. No es justo, pero no hay forma de que sea justo. Simplemente tienes que vivir con eso. Hay un montón de verdades que desearía que no fueran ciertas, pero ninguna que desearía no saber. Crecer significa, entre muchas cosas, ver a tus papás envejecer. Ver cómo se marchita esa energía que parecía inagotable cuando eras niño, cómo las arrugas se hacen más profundas y cómo la vida les va quitando poco a poco tiempo y salud. Es un recordatorio doloroso de la fragilidad humana y de que nada es para siempre. Deberías desconfiar de cualquiera con demasiado encanto o carisma. No todos son así, claro. Conozco a un par de personas que tienen un amor genuino por todos, como un perro faldero que solo quiere dar cariño sin pedir nada a cambio. Pero hay quienes se ponen una máscara de persona agradable y encantadora solo para beneficio propio. Solo porque sonrían y te traten como si fueras especial, no significa que sean sinceros o que tengan buenas intenciones. A veces, esa sonrisa es solo el preludio de la manipulación. La gente te va a dar tanta que estés dispuesto a aguantar. Y sí, eso puede incluir a la gente que te quiere. Porque amar no significa no exigir, ni ser siempre amable, pero también significa que tienes que aprender a poner límites y a no aceptar menos de lo que mereces. La gente cree lo que le da la gana, sin importar los hechos. La verdad no siempre importa,
Lo que quieren creer a menudo es una cuestión de conveniencia social, de comodidad emocional o de reafirmar sus propias ideas sin cuestionarlas. La realidad se adapta para encajar en su narrativa, y cualquier dato que la contradiga es ignorado o descartado. Y lo más alarmante, que grupos muy grandes de gente se dejen lavar el cerebro tan fácil, que miles, millones, caigan en discursos vacíos, falsas promesas o mentiras descaradas sin cuestionar. Es una muestra de lo frágil que puede ser el pensamiento crítico cuando se enfrenta a la presión social, al miedo o a la desesperanza. Estas verdades no son fáciles de aceptar, pero conocerlas me ha hecho más fuerte. Porque aunque el mundo no siempre sea justo ni transparente, la conciencia de estas realidades es el primer paso para no dejarse engañar ni manipular. La gran mayoría de las relaciones que tendrás en tu vida se basan en que la otra persona crea que puedes darle algo que quiere. Y cuando ya no puedas dárselo, no tendrán ningún problema en abandonarte o seguir adelante sin ti. Muy poca gente en este mundo realmente te va a querer por ser tú. La gente es bien pendeja, la verdad. Y a veces, esa pendejez duele más que cualquier otra cosa. Estoy en un momento de mi vida en el que necesito que todo sea honesto, sin máscaras ni filtros. Ya no puedo ni quiero seguir con cuentos ni medias verdades. No hay ninguna verdad que desearía no haber aprendido. La verdad es la que me ha hecho fuerte, aunque a veces me lastime. Lo que sí hay, sin embargo, son personas y acciones que desearía que nunca hubieran existido. Esas son las heridas que duelen más. Cuando la mayoría de nosotros muramos, solo seremos recuerdos para un puñado de personas, hasta que eventualmente nos olviden para siempre. Nadie es eterno. Tal vez, si tenemos suerte, quedaremos como una entrada en el árbol genealógico de alguien en el futuro, pero fuera de eso, seremos desconocidos, ecos borrosos en la memoria colectiva. Es un pensamiento duro, pero también es liberador. Nos hace valorar el presente y entender que lo que verdaderamente importa es cómo impactamos a quienes tenemos cerca, no cuánto poder o fama acumulamos. Hace 20 años, mi sobrina me contó una historia que me marcó para siempre. Resulta que mis hijos adolescentes encontraron comenzaron a corretearse con él por toda la casa, incluyéndola a ella en el juego. Fue un momento vergonzoso, absurdo, pero también profundamente real y humano. Estas anécdotas familiares, aunque ridículas, son las que construyen nuestra historia y nos recuerdan que la vida está llena de momentos inesperados y, a veces, incómodos, pero genuinos. La granja a la que tus papás llevaron a tu perro, esa que te contaron para suavizar el golpe, en realidad no existe. Es una mentira piadosa que de niño tomas como verdad absoluta y que solo hasta mucho después entiendes que fue un disfraz para ocultar el dolor. Aprender que la pérdida es definitiva, y que no hay vuelta atrás, es una de las primeras lecciones duras de la vida. Mi papá me dijo cuando era niño que, cuando creciera, no tendría tantos amigos. En ese momento no lo creí. Pensé que era solo una frase más, un comentario al azar. Pero con los años entendí que ser adulto puede ser solitario, y no por falta de querer, sino porque la vida se vuelve más compleja y las personas siguen caminos diferentes. La amistad cambia, se transforma, y a veces se pierde. Y luego están las enfermedades crónicas. Nadie te prepara para esto. No es solo una molestia pasajera, una enfermedad crónica te frena por completo. Cambia tus planes, tus sueños, tu ritmo de vida. Te obliga a adaptarte a una realidad que nunca elegiste. Y no solo a ti, sino también a tu pareja, a tu familia. De repente, todo lo que habías imaginado para tu futuro se desvanece o se transforma radicalmente. Te enfrentas a una dirección que no planeaste, y tienes que aprender a vivirla, a aceptarla, aunque sea difícil. Estas verdades son duras, incómodas y a veces humillantes. Pero son las que nos permiten ver el mundo tal como es, sin filtros ni falsas esperanzas. Y aunque duela, prefiero vivir con los ojos abiertos y enfrentar la realidad, porque solo así puedo encontrar mi camino en medio de la tormenta. Al final, tal vez la vida no sea justa ni fácil, pero es la que tenemos. Y aprender a aceptarla, con todas sus luces y sombras, es el primer paso para encontrar paz. Que racista y lleno de odio es una gran parte de nuestro país. Siempre supe que había mucha gente ignorante, que no era muy brillante, pero no imaginaba que hubiera tanta gente que preferiría patearle la cabeza a alguien antes que ayudarlo a levantarse.
Y todo por razones tan absurdas como su raza, su nacionalidad, su religión, su identidad o simplemente por sus creencias. Hay gente mala en este mundo. Gente que no solo actúa mal por ignorancia o miedo, sino porque disfruta causar sufrimiento a los demás. Y a veces pienso que, como especie, somos inherentemente crueles. Que los humanos, como colectivo, tenemos algo podrido en el fondo. Y luego está la fragilidad de todo esto. ¿Cuántas cosas te pueden matar, así, sin aviso? A la... Perdí a un amigo a los 11 por un ataque al corazón. Perdí a otro que se rompió el cuello a los 14 usando una barra para hacer dominadas. Eran buenos chavos. No habían hecho nada para merecerlo. No estaban buscando problemas. Y aún así, se fueron. Esa es otra verdad dura que nadie te prepara para aprender. La vida es frágil, injusta y muchas veces aleatoria. También es increíble lo diferente que puede ser la gente en público y en privado. En la superficie, todos parecemos estar bien. Sonreímos, bromeamos, trabajamos. Pero por dentro, cada uno carga algo invisible. Me enteré de que el tipo más cool de la oficina, el que le resolvía los problemas a todo el mundo, no pudo resolver los suyos y se quitó la vida. Eso, pega diferente. Te deja frío. Porque te das cuenta de que no importa cuán fuerte, simpática o brillante parezca una persona, nadie es inmune al dolor. Y ahí entendí algo que todavía me cuesta digerir: no podemos saber qué batalla libra a alguien más. No podemos ver lo que pasa detrás de las puertas cerradas ni dentro de la cabeza de los demás. A veces, ni siquiera ellos saben cómo salir del pozo en el que están. Estas verdades duelen. Te cambian. Te vuelven más consciente, sí, pero también más cansado. Es como si cada nueva lección fuera una carga más que se va acumulando sobre los hombros. Y sin embargo, aquí seguimos, intentando caminar, intentando encontrar un poco de sentido entre tanta injusticia y tanto dolor. Puedes hacer todo bien y fracasar. Qué egoístas y egocéntricos son casi todos. Como la ley y la justicia no funcionan para nada como crees que deberían. Una verdad que desearía no haber aprendido nunca es que la vida no siempre recompensa la bondad. Es un golpe duro darse cuenta de que puedes esforzarte por tratar a la gente con respeto, cariño, honestidad y buena voluntad, y aún así muchas veces no recibir nada parecido a eso a cambio. He visto cómo personas egoístas, manipuladoras y hasta crueles, parecen salir adelante, conseguir lo que quieren y hasta prosperar en la vida, mientras quienes damos lo mejor de nosotros luchamos por mantenernos a flote. Es una realidad desalentadora, que puede hacer que pierdas la fe en la justicia y en la reciprocidad. Pero también me ha enseñado una lección vital: hacer el bien no debería ser un acto condicionado a recibir algo a cambio. El verdadero motivo para ser bueno, para ser generoso o paciente, debe venir de adentro, de un lugar de coherencia personal y tranquilidad interior. Hacerlo por los demás es ideal, pero al final, la única persona que realmente se beneficia de tu bondad eres tú mismo, porque te permite vivir en paz contigo. Otra verdad dolorosa que he aprendido es no confiar en nadie completamente. Cuando compartes cosas privadas, esas que sientes vulnerables y auténticas, corres el riesgo de que alguien las use en tu contra, ya sea para manipularte, para herirte o simplemente para tener poder sobre ti. Esa información personal puede convertirse en un arma. Aprender a proteger tu intimidad y ser cauteloso con quien confías es algo que te salva muchas veces de decepciones profundas. Sé que nunca voy a aprender todas las verdades de este mundo, solo puedo aproximarme, comprender un poco más cada día, y aún así siempre habrá cosas que me sorprendan, me duelan o me decepcionen. La vida es compleja y las personas también. No hay fórmulas mágicas para entenderlo todo, pero cada verdad que descubro me hace un poco más fuerte y consciente. Una de esas verdades que más me ha impactado es lo cruel y despiadado que puede ser un sector grande de la sociedad. 1/3 de la gente que veo a diario, estoy convencido, se alegraría de que personas como yo, o cualquiera que sea diferente o vulnerable, fueran excluidas, segregadas o peor. Otro tercio simplemente se quedaría mirando, sin intervenir, indiferente o paralizado. Y la cantidad de personas que se pondrían del lado del mal, solo porque obtienen algún beneficio, es alucinante y aterradora.
Es una muestra brutal de cómo la naturaleza humana puede ser oscura y cómo la sociedad a veces legitima esa oscuridad. Dejar a mi ex abusivo fue uno de los momentos más duros y reveladores de mi vida. Me abrió los ojos de una manera que nada más había logrado. Descubrí que muchas personas, incluso algunas que creía amigas o familiares, estaban del lado de él. Me culpaban a mí de todo, como si yo fuera la responsable de la violencia, el control o el daño. Esa traición y esa soledad me rompieron, pero también me hicieron entender quiénes realmente estaban conmigo y quiénes no. No me arrepiento de nada de lo que viví ni de las verdades duras que tuve que aprender. Porque esas verdades, aunque dolorosas y decepcionantes, me ayudaron a entender mejor el mundo en el que vivimos y, sobre todo, a crecer como persona. Aprendí tantas cosas durante ese proceso de separación y reconstrucción que ahora veo con claridad que tomé la decisión correcta al dejar esa relación tóxica. A veces, las verdades más difíciles son también las que nos liberan. Son las que nos permiten cerrar ciclos, soltar lo que nos hace daño y comenzar de nuevo. Aprender a aceptarlas es el primer paso para encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante, para construir una vida mejor, más auténtica y llena de sentido. Que la vida es corta, y casi siempre termina mal, que si vives en el mundo real no puedes hacer siempre lo que quieres, que si consigues lo que quieres, resulta que no es lo que querías, que nadie piensa tan bien de ti como tú mismo. Y que en 1 o 2 generaciones te olvidarán por completo y el mundo seguirá como si nunca hubieras existido. El gran y difunto Paul Fussell de A Power of Facing Unpleasant Facts, en Thank God for the Atom Bomb and Other Assays, 1988, recomendado. A veces lo das todo, pero aún así no es suficiente. A veces, te esfuerzas al máximo, pero el juego ya estaba amañado desde el principio. Qué doloroso es el duelo. Perder duele en lo más profundo, te cambia la respiración, el humor, la memoria. El duelo no es lineal, a veces parece que lo superaste y al rato te cae encima de nuevo, con una fuerza que te deja sin aliento. Es un proceso desigual, traicionero, y nadie te prepara realmente para todas sus fases. Estamos destruyendo el planeta. Cada día lo veo más claro, la sobreexplotación, la indiferencia y la codicia nos están pasando factura. El cambio climático, la pérdida de hábitats, la contaminación, son realidades que ya no podemos ignorar. No es una alarma lejana, es el paisaje de nuestra vida cotidiana y el de las generaciones que vienen. Y duele saber que a pesar de todo, la respuesta colectiva sigue siendo insuficiente. Los trastornos de personalidad son reales y, si no se atienden, hay que evitarlos a toda costa. No son solo etiquetas o modas psicológicas, pueden arruinar vidas. Cuando una persona tiene un trastorno de personalidad no tratado, narcisismo patológico, rasgos antisociales, conducta manipuladora, su comportamiento no es malo por malas pulgas, es un patrón que causa daño sostenido. Hay lobos entre el rebaño. Por favor, nunca ignores las señales de alerta. Ni una sola. Tus límites son muy importantes. Si deben cruzarse, que se aborden en el momento y con firmeza. Cada una vez. Eso es todo lo que necesitas hacer para protegerte, detectar, marcar límites, actuar. No postergar. No racionalizar la conducta dañina. Protegerte no es egoísmo, es supervivencia emocional. Como hasta la gente que más quieres te puede traicionar en un abrir y cerrar de ojos si creen que eso les conviene. Eso duele más que cualquier golpe. Ver que alguien a quien amabas o en quien confiabas elige su interés por encima de tu bienestar es una lección brutal sobre la naturaleza humana y la fragilidad de los lazos. Te deja con una mezcla de rabia, incredulidad y desolación, que nadie te apoya. Sí, muchas veces solo depende de ti arreglar lo que estás pasando. Esa es otra verdad dura, no siempre habrá un salvavidas esperando. Si quieres ayuda, no te quedes pudriéndote en tu cuarto. Ponte a trabajar, por pasos, aunque sean pequeños. Encuentra la fuerza dentro de ti para empezar. Tú puedes marcar la diferencia en tu propia vida. Y aún así, recuerda, nadie lo logra completamente solo. Necesitamos redes, apoyo verdadero, alguien que nos sostenga cuando flaqueamos. No renuncies a buscar esa ayuda, pero no esperes que todo te lo resuelvan.
La plata compra comodidad, no siempre felicidad. Te puede sacar de la lona por un rato, pero no arregla los vacíos profundos si no se trabaja lo otro. Y sí, estar en la lona te hace ver la crudeza de la realidad. La plata abre puertas, pero no garantiza sentido ni paz. ¿De qué se trataba realmente Bill Cosby? Esa caída pública fue una lección sobre cómo la fama y el carisma pueden esconder una conducta depredadora durante años. Es un recordatorio más de que el brillo exterior no siempre coincide con la moral interior. Historias que ojalá no hubiera leído. Trabajé en un think tank en Washington, D.C. Uno de los académicos escribió sobre niños soldados. Recuerdo que hablaba de la guerra civil en Liberia y otros conflictos africanos. Forzados a matar, violar y destruir. Esas imágenes, esas historias, se te quedan articulando un horror que preferirías no saber. Ojalá nunca hubiera leído eso. Pero leerlo te hace consciente de lo peor que somos capaces de construir como especie. Y hay peores descubrimientos, lugares en la Tierra donde puedes cambiar unas zapatillas nuevas por una AK-47 y un cargador. Esa realidad me heló. El valor monetario y el acceso a armas en contextos de pobreza y violencia transforman comunidades enteras en zonas de muerte. Saber que ese comercio existe y es funcional te deja sin palabras. El verdadero costo de la desigualdad es, muchas veces, la sangre. Estas verdades te endurecen. Te hacen cínico a veces, más precavido otras. Pero también pueden despertar algo útil, la urgencia de protegerte, de crear límites, de ayudar a quienes sí quieren ser ayudados, y de luchar, aunque sea con pequeñas acciones, por un mundo menos cruel.